En este nuevo año volvemos a Tierras Patrias para seguir conociendo 2001 historias. He querido traerte la vida de una persona de la cual, a diferencia de otros, se ha escrito mucho desde hace 500 años. Por ende, fue estadista, diplomático, alcalde, caballero renacentista, almirante, capitán general, virrey de Nápoles, además de visionario y artífice de la nueva idea de infantería que dio lugar a uno de los cuerpos militares más famosos y destacados de la historia, los tercios españoles. Considerado el pionero de las guerras modernas, reformó los ejércitos españoles de tal forma que hizo de los tercios la fuerza hegemónica en campos fuera de las fronteras durante más de siglo y medio. Como podrás adivinar, hablo de Gonzalo Fernández de Córdoba, también conocido como el Gran Capitán, ilustre personaje histórico donde los haya y que desde este humilde podcast quiero rendir homenaje. Nos trasladamos a la Andalucía de 1453 y concretamente a Montilla, en Córdoba, cuando el 1 de septiembre de ese año nace un niño llamado Gonzalo en el seno de una familia de la alta aristocracia andaluza, los Aguilar y Fernández de Córdoba, de origen castellano pero afincados al otro lado de Despeñaperros desde su participación en la conquista de estas tierras por parte de Fernando III el Santo 2 siglos antes. Uno de sus ancestros paternos más notables fue Alfonso Fernández de Córdoba, que participó en la toma de Antequera contra los musulmanes en el año 1410. Su padre, Pedro Fernández de Córdoba, que reunió varios títulos bajo señoríos de la zona, era alcalde y alguacil de Córdoba, y su madre, Elvira de Herrera, descendiente por vía materna de la aristócrata y poderosa familia Manrique, que estaba emparentada con la corona de Aragón, ya que su prima Juana Enríquez fue esposa de Juan II de Aragón, los cuales fueron los padres de Fernando de Aragón, futuro consorte de Isabel de Castilla y ambos conocidos como los Reyes Católicos. En ese ambiente podemos imaginar que recibió la mejor de las formaciones intelectuales y militares posibles, a pesar de ser el segundo hijo de su familia, y con 12 años entra a formar parte de la corte castellana establecida en Segovia, con el fin de ser paje del hermano de Isabel, Alfonso de Castilla, el cual estaba inicialmente llamado a ser rey, pero su pronto deceso 3 años después hace que Gonzalo entre a formar parte del séquito de Isabel de Trastámara. Inicia así su formación militar formal y en torno al 1470 se casa con su prima Isabel de Sotomayor, recibiendo de su hermano, como regalo de bodas, la alcaldía de la localidad de Santaella, en Córdoba. Aunque el matrimonio termina pronto al fallecer ella al dar a luz a su primer hijo en común. Nuestro protagonista participa entonces en la Guerra de Sucesión Española durante los años 1475 y 1479, entre los partidarios de Isabel de Trastámara, frente a su supuesta sobrina que también aspiraba a heredar la corona castellana. Durante esta guerra, Gonzalo fue hecho prisionero en el castillo de la localidad de Cabra y en 1476 fue puesto en libertad por la intercesión de los propios Reyes Católicos. Se dice que estaba convencido de que su parentesco con Fernando de Aragón le abriría las puertas del servicio al Estado, y así fue. Se inició en la política gracias a su gran y cercana amistad con su primo Fernando el Católico, el cual le introdujo en los caminos de la administración y el servicio público. La hermana de Fernando, Juana de Aragón, contrajo por entonces matrimonio con su primo, el rey de Nápoles, y esta unión supuso un primer contacto con el arte de la alta política internacional y le valió como pasarela directa al mundo mediterráneo, aunque sin duda el comienzo de la guerra con el reino musulmán de Granada fue lo que avivó su sueño de ascenso dentro del servicio al Estado español recién nacido con la unión de los Reyes Católicos. Desde el primer momento formó parte de las personas de confianza del rey Fernando y le acompañó en numerosas ocasiones en campañas militares y diplomáticas acaecidas en la primera fase de la Guerra de Granada desde los años 1482 y 1485. Con la llegada de Isabel a Granada en ese año y tras ser nombrado alcalde de Illora, después de su heroica toma de este bello lugar granadino, en la que se cuenta fueron famosos su arrojo y técnicas de asedio, ya que después de ordenar el asalto directo a la localidad, fue el primero que subió a la muralla a la vista del enemigo y posteriormente en Loja hace prisionero al rey nazarí Boabdil, el cual dicen se tiró a los pies del rey católico pidiendo clemencia para los vencidos y moradores musulmanes de la zona.
Es entonces cuando logra abrir paso a un posible acuerdo entre los reinos de Castilla y Granada, proyecto político que le obligó a trabar una sólida amistad con el rey Nazarí Boabdil, dado su dominio del árabe, y que se inició en 1489 con el comienzo en la redacción de las capitulaciones de rendición de la ciudad y Reino de Granada en las que intervino activamente. En estos años se casó por segunda vez con María Manrique de Lara, dama de la reina Isabel, con quien tuvo 2 hijas, Beatriz y Elvira Fernández de Córdoba, siendo la última su heredera. De su familia te hablaré un poco más adelante. La rendición de Granada se culmina el 2 de enero de 1492, cuando el rey Boabdil le hace entrega a los reyes católicos de las llaves de la ciudad de Granada, aunque la entrada en la ciudad por parte de los reyes no se produjo hasta el día de la Epifanía del Señor, el 6 de enero de ese año, por la puerta de Elvira hasta la Alhambra, junto con personas ilustres y parte del ejército que participó en la guerra. 2 años después, Gonzalo acompañó a su amigo Boabdil hasta su exilio en Fez en 1494. En recompensa por sus destacados servicios a España, recibió una encomienda de la Orden de Santiago, el señorío de la localidad de la Alpujarra granadina de Órgiva y varias rentas por la producción de la seda granadina, lo cual contribuyó a engrandecer su fortuna. Una vez estabilizado el reino español, Fernando el Católico decide mandar a Gonzalo Álvarez de Toledo a Nápoles, reino de su hermana Juana, con el fin de proteger las fronteras de este con Sicilia. No entraré en vicisitudes sobre este tema, ya que es largo y complejo de abordar, y si quieres saber más, hay excelente bibliografía al alcance para ahondar en los asuntos geopolíticos que rodearon a nuestro gran capitán. Como decía, Gonzalo llega a Nápoles con el mandato real de proteger el reino de Nápoles, y esto provoca a la postre enfrentamientos con Francia, que también tenía intereses en la zona. Es entonces cuando Fernández de Córdoba reforma profundamente los ejércitos españoles y lo hizo aplicando 3 grandes cambios. El primero de todos fue una profunda y nueva organización del cuerpo expedicionario, ya que sobraban ballesteros y faltaban arcabuceros, además de haber demasiados jinetes ligeros y faltaba una sólida infantería y cuerpo de caballería pesada, como sí lo había en los ejércitos de naciones vecinas como Francia, Inglaterra o Milán, potencias contra las que España debería medirse a partir de ese momento. Nacen así las famosas coronelias, germen de los futuros tercios y que propiciaron la profesionalización del ejército. La segunda decisión tomada por Fernández de Córdoba consistió en entender la guerra que estaba por venir como un trabajo en equipo, donde cada individuo tenía una misión asignada y función que cumplir. Se rodea entonces de los mejores colaboradores en todos los ámbitos de la milicia, desde artilleros hasta generales de caballería, todos ellos con amplia experiencia en el campo de batalla. Y por último, nuestro protagonista reconsideró muy seriamente el papel de la caballería a nivel táctico, ya que hasta entonces había sido la reina del asedio contra los enemigos, y le asigna un nuevo papel una vez el enemigo estuviera tocado, como fuerzas de hostigamiento y persecución. Sustituyó en definitiva la guerra de choque medieval por la táctica de defensa-ataque, dando preferencia a la infantería sobre todas las armas, convirtiéndola en un ejército formidable contra la que los enemigos temían medirse. Aparte de todo esto, adiestró a sus hombres mediante una disciplina rigurosa y formó su moral, despertando en ellos el orgullo de cuerpo, la dignidad personal, el sentido del honor nacional y el interés religioso. Con estos cambios hizo de nuestro ejército un instrumento de poder como no lo había tenido hasta entonces ningún rey hispánico y sentó las bases para la conformación y éxito del futuro imperio español. Fue entonces cuando sus propios hombres le empezaron a nombrar con el apelativo que le ha dado la inmortalidad, el Gran Capitán. Fernández de Córdoba durante años operó con gran destreza en Italia, recibiendo el reconocimiento de propios como foráneos, entre ellos el propio Papa, que confiaba plenamente en su capacidad para dirimir distintas contiendas, pero no pudo impedir el surgimiento de enemigos políticos dentro de la corona española. En 1504, tras el fallecimiento de Isabel la Católica, que tenía plena confianza en Gonzalo, el rey Fernando se hizo eco de ciertos rumores que acusaban a Fernández de Córdoba de apropiación de fondos de guerra durante el conflicto italiano.
además de maledicencias alimentadas por varios adjuntos, los cuales difundieron la idea de que podría pensar en alzarse contra la corona española gracias al gran poder y notoriedad adquiridos en tierras italianas. Es entonces cuando es llamado a regresar a nuestro país para someter sus conquistas al examen de la hacienda pública, que dio lugar a las famosas Cuentas del Gran Capitán, manuscrito que se conserva en la Real Academia de la Historia en Madrid. Esto enfría la excelente relación que mantenía hasta entonces con el rey católico, pese a lo cual, y después de que Gonzalo demostrara con hechos su lealtad a los intereses reales españoles, es nombrado en 1507 por el propio monarca duque de Sesa, aunque el siguiente año y después de las cizañas creadas por intereses franceses, Fernando destituyó como virrey de Nápoles a Gonzalo con el pretexto de ascenderlo como comendador de la Orden de Santiago en Castilla y posteriormente, ante su negativa, lo nombra comendador de Loja, localidad que lo vio nacer como héroe años atrás en la Guerra de Granada. Su fulminante cese en su cargo de gobernador de Nápoles y el precipitado regreso a España se dice que hizo de él un hombre melancólico, pese a lo cual convirtió a Loja en un observatorio de la política nacional e internacional, una pequeña corte a la que acudían celebridades de la literatura, entre otros, lo que aumentó los celos del rey Fernando. Este temía una rebelión italiana en cualquier momento encabezada por el Gran Capitán. Se añade además que comenzaron unos rumores infundados sobre que Gonzalo pretendía casar a su hija Elvira con Fernando de Aragón, duque de Calabria y heredero al trono de Nápoles. En medio de todo esto, el sobrino de Fernández de Córdoba emprende una rebelión nobiliaria que enfurece al monarca español y este decide destruir el castillo de Montilla, donde había nacido Gonzalo. Esto termina enemistando definitivamente a ambos hombres. En 1515, con su salud considerablemente mermada, decide viajar junto a su mujer e hija hasta Granada, y el 30 de noviembre de ese año reforma su testamento, donde acepta que se le identifique en su lápida como Gran Capitán y que se le entierre en el monasterio de los Jerónimos, mandado construir por su esposa y él años atrás. El 2 de diciembre de 1515 finalmente fallece en Granada don Gonzalo Fernández de Córdoba y es inhumado temporalmente en el convento de San Francisco hasta el traslado definitivo en 1522 de sus restos al recién terminado monasterio de los Jerónimos, junto con 700 banderas de sus triunfos en batalla. Su tumba fue gravemente profanada durante la ocupación francesa en 1810 por un general francés que ordenó la quema de las 700 banderas, así como robó parte de sus huesos, desconociéndose a día de hoy su paradero. Los méritos del Gran Capitán no quedan circunscritos exclusivamente a él, ya que su familia también gozó de gran acierto y mérito en sus acciones en favor de los intereses españoles. La figura de su segunda esposa, María Manrique de Lara, duquesa de Sesa y Terranova, fue notable, aunque evidentemente opacada por la de su marido. María, dama de compañía de la reina Isabel la Católica, tuvo un papel destacado durante la Guerra de Granada en 1491, ya que la tienda de la monarca se vio afectada por un incendio y la propia María repuso prácticamente en su totalidad su ajuar. Según los historiadores, María fue una mujer poderosa e inteligente, culta y amante del arte, siendo una excelente administradora del patrimonio familiar e introductora del Renacimiento en Granada, debido, entre otras razones, al patronazgo para la construcción del monasterio de San Jerónimo de esa ciudad, donde años después sería enterrada junto a su esposo, el Gran Capitán. A lo largo de su vida y a raíz de su intensa estancia en tierras italianas, la duquesa estableció fuertes lazos con las más altas autoridades políticas y eclesiásticas, como varios papas, que se convirtieron en grandes mecenas del arte renacentista en Europa. Durante aquella estancia tuvo ocasión de conocer a los artistas del Cinquecento como Rafael, Tintoretto o Caravaggio, y aprovechó entonces para conseguir una bula del Papa Clemente VII para su capilla mayor del Real Monasterio de San Jerónimo, que estaba entonces en construcción. Este fue el primero en ser levantado bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Se dice que de ahí surgió la idea de fundar en Loja una corte humanista al estilo de los que habían conocido en Italia. Allí recibieron los duques de Sesa y Terranova a diplomáticos, embajadores y artistas que acuden a esta localidad granadina en busca de su consejo. Falleció el 10 de junio de 1527 dejando un notable legado artístico y fue inhumada junto a su esposo.
La hija de ambos, Elvira Fernández de Córdoba, tuvo una biografía también interesante. Su padre en vida intentó buscar para ella un matrimonio acorde a su estatus e influencia, pero por diversas razones no fue posible hasta después de la muerte de este en 1515. Se decide entonces casarla con su primo Luis Fernández de Córdoba en 1516, previa bula papal de León X, debido a su grado de parentesco. En mayo de 1520, Elvira y su madre reciben de parte del emperador Carlos I de España una real provisión desde La Coruña, en la que instaba a recordar la memoria del gran capitán y sus hazañas, y que sus bienes en Nápoles no podrían ser enajenados como recompensa a sus servicios a los intereses españoles. En 1521, Elvira y su esposo se dirigen hacia Nápoles a tomar posesión de su herencia y son recibidos por el virrey de esa ciudad, estableciendo su residencia en el palacio que Fernando el Católico había designado para el gran capitán años atrás. En 1522, Luis Fernández de Córdoba es nombrado embajador de España ante los estados pontificios. 2 años después, Elvira falleció en Sessa durante el parto de su hijo pequeño. Fue enterrada en ese momento en el convento de San Francisco, en esa localidad italiana, aunque su hijo Gonzalo, años después, trasladó los restos de sus padres al convento de San Jerónimo en Granada, a un sepulcro cercano al de su abuelo, el gran capitán. Gonzalo Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba fue el nieto de nuestro protagonista de hoy y compartió con su abuelo algo más que su nombre y títulos. Nacido sobre 1520, fue un noble, militar, político y mecenas español que ocupó el cargo de gobernador del estado de Milán, así como alcalde de Castelldeferro, localidad de la provincia de Granada. Heredaría a edad temprana los títulos de tercer duque de Sessa, tercer duque de Terranova, tercer duque de Andria y tercer duque de San Angelo, concedidos en origen a su abuelo, el gran capitán. Gracias a sus servicios al monarca Felipe II le sería concedido posteriormente el ducado de Baena, así como el Toisón de Oro. Gonzalo recibió una esmerada educación en su Granada natal, incluyendo la de lenguas clásicas como el latín y el griego, la formación musical y poética, el manejo de la espada y el caballo, además de la afición a la caza. A los 14 años, al ser grande de España, entra a formar parte de la corte de Carlos I. 4 años después, en 1538, con 18 años, su tío paterno Pedro de Córdoba le concertó su boda con María Sarmiento, hija de un influyente secretario del monarca español. Esta se celebra el 30 de noviembre de ese año en Toledo con la presencia del emperador. No tuvieron hijos. Ese mismo año acompañó al príncipe Felipe, futuro rey Felipe II, a Flandes, y un año después toma posesión de su herencia en Sessa, Italia. 2 años después, en 1540, regresó a la corte para acompañar al joven príncipe durante años en sus viajes por Milán, Flandes e Inglaterra, años después como rey. Es nombrado gobernador y capitán general del estado de Milán en 1558 y durante los primeros años de su mandato tuvo que hacer frente a varias revueltas pro-francesas. En 1566 es nombrado duque de Baena y en 1569 don Juan de Austria lo nombra lugarteniente en las Alpujarras durante la guerra contra los moriscos. 2 años después accedió a una plaza en el Consejo de Estado y Guerra y de nuevo se uniría como lugarteniente de don Juan de Austria durante la batalla de Lepanto, tras lo cual le fue concedido el cargo de gran almirante del Reino de Nápoles. Allí residió durante 6 años y participó en la batalla de Túnez en 1574. Regresa a Madrid en 1578, donde fallece el 3 de diciembre de ese año. Varios poetas en Italia le dedicaron poemas al duque por sus hazañas, rememorando a su abuelo, al igual que él, batallando en tierras italianas. Sus restos fueron trasladados posteriormente al monasterio de San Jerónimo en Granada, donde habían sido enterrados sus padres y abuelos. 3 generaciones directas al servicio de España y sus monarcas han copado el capítulo de hoy en 2001 historias. Ahora es fácil comprender la razón de la fama de los Fernández de Córdoba y en concreto de don Gonzalo. Vidas fascinantes todas ellas, ¿no te parece? Nos vemos en el siguiente capítulo. No olvides hablar de este podcast entre tus conocidos. No aspiro a llegar a la fama del gran capitán, pero rememorar los mejores episodios de la historia y contribuir a que lleguen a las siguientes generaciones es tarea de todos. Nos oímos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, saludos.